Bendecidos mis amados, voy a invitarlos que hagamos un momento de comunión. Padre, te adoramos a ti, te damos gracias. Privilegio grande que nos concedes, oh Dios, poder estar en su presencia, tener la vida de hoy, mi Dios, haber disfrutado un día delante de ti, oh Dios. Gracias por todas las bondades y misericordias con que tú nos has colmado. Disfrutar nuestra familia, nuestro hogar, tus bendiciones y todo aquello que ha emanado de ti para nuestra vida. Y gracias por esa paz abundante que es inconmovible. Declaramos, oh Dios, que hoy la palabra edifica y consuela a tu pueblo y impone la paz en los corazones. Padre, conforme a la necesidad de cada uno, habla a tu pueblo, mi Dios. En ti nos declaramos, oh Dios, sensibles a tu voz, dispuestos y obedientes para gloria suya. Amén y amén. Bien, amados, un día más en su presencia, un día más disfrutando las glorias de Dios, un día más cerca de nuestra partida. Y eso es glorioso. Sentirse uno con una esperanza y que es un momento oportuno y grato que produce dicha y produce felicidad. El apóstol Pablo dijo, alentaos los unos a los otros con esta esperanza, con estas palabras. Y es que esa es la dicha del creyente, saber que no somos de aquí y que pronto estaremos en el lugar de donde salimos. Bueno, amados, en esta noche yo quiero hablarles acerca de la gran controversia que a veces se genera en el creyente, y es el de consagrarse o dedicarse o luchar por conseguir la bendición de Dios. Y la gente siempre habla de buscar la bendición de Dios. La Biblia nos dice lo contrario, nos dice que liberemos la bendición de Dios que está en nuestra vida. Mientras unos buscan lo que creen no tener, Dios nos dice que liberemos lo que abundantemente Él nos ha dado. Y eso es contrario a un sistema religioso. Qué glorioso es eso. El Salmo 108 contiene una palabra profética y un misterio, por supuesto, cuando dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Bueno, surge una gran disyuntiva. Si en Él hacemos proezas, entonces, ¿quién es el que derrota a los enemigos? ¿O quién es el que hace las proezas? Si Él hollará a nuestros enemigos. Y este juego de palabras es el misterio que debemos considerar. A través de su vida como creyente, serán las proezas, serán las manifestaciones de victoria, porque los enemigos serán vencidos.
Y es a través de su vida que se va a manifestar la autoridad del cielo. O sea, nada depende de nosotros en el sentido de esas victorias que nos habla la palabra. Hay otra versión bíblica que dice, haremos proezas valientemente. Y de hecho la escritura dice que los cobardes no heredan, sino los valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Pero no es la valentía humana la que hace manifiesta las proezas o las victorias, sino la valentía de poder permanecer firme sin moverse del lugar, creyendo que Dios va a respaldar su palabra, que Dios se va a manifestar. Esa es la realidad de la valentía del creyente, porque muchos retroceden en la fe, retroceden en la persistencia, en la permanencia, en la fidelidad, en la lealtad, retroceden. Entonces muestran que son pusilánimes, muestran cobardía. Por eso dijo el Señor a Josué, a Gedeón, mire, haga un examen entre la gente que te está siguiendo. Los que tienen más entusiasmo y tienen sus ojos más puestos en la familia, y en las cosas de esta vida y en lo que tienen, los que tienen más interés y su corazón está puesto en ello, pregúnteles y sepárenlos de la gente. Y apartó muchos, que la mayoría estaban preocupados por la familia, por sus intereses, por sus posesiones, por obtener sus cosas, en fin. Y fueron muchos los que se fueron. Y eso nos deja decir mucho. Pero después vemos el otro examen de los despreocupados, de los abandonados, de los que, bueno, Dios verá lo que va a hacer. Al fin y al cabo, pues, algo tiene que suceder. Esos que piensan así, digo, apártelos, échelos de su lado. Y entonces, ¿con cuáles me quedo? Con los que tienen los ojos abiertos, con los que están firmes y constantes, con los que saben que el enemigo está alrededor y que deben estar vigilantes, que deben estar velando, que no tienen en cuenta primero sus necesidades, sino que están enfatizados y enfocados en lo que tienen que hacer. Y era un número muy pequeño. Si hiciéramos ese análisis en la iglesia, pues tenemos que decir a qué grupo pertenecemos y descubriremos qué hay que hacer. Eso tiene que ver mucho con lo que Dios dice, para que nadie se gloríe. Tú lo haces, pero en verdad es Él quien lo hace. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque es que detrás de toda victoria está el Señor. No son tus fuerzas, no son tus capacidades, no es tu talento. Lo que quiere decir es, no puedes sacar pecho, porque quien lo hizo fue el Señor. Hay un show en, en uno de los parques de Disney y, y me caló cuando vi aquel show. Y es un carro que está en una tremenda pista muy grande, carro de carreras.
y supuestamente lo mueven a control remoto. Y el control remoto está en el público, en la barda del público. Ahí está. Y a veces preguntan a alguien quién quiere manejar el carro, pero a la velocidad que él demanda. Pues la mayoría temen estrellarlo, pero de pronto los niños son más intuitivos. Y alguien invita a un niño, una niña, y vi como una niña como de 9 años se paró allí delante, cogió los controles y el carro allá abajo en esa pista. El carro tiene que subir por unas bardas altas y luego cae por allá y da la vuelta. Bueno, en fin, eso son unas proezas terribles. La niña se posesiona ahí para acelerar y guiar el carro. Y cuando le dan el punto de partida, arranca. Y esa niña empieza a mover y a mover, oiga, y ese carro va y hace mil cosas que usted se queda aterrado de lo que sucede. ¿Cómo esa niña puede hacerlo? Cuando termina todo, le dan la vuelta al carro y por el otro lado del carro está el conductor sentado fuera del carro, ahí, pero bien bajito que nadie lo ve. La niña ve que hace todas las proezas, todo el éxito y todo y los aplausos que le dan, pero en realidad es un aguaje. El que está manejando el carro es el conductor que vaya en el vehículo. Eso aplica para lo que yo quiero decirles esta noche. A veces usted hace muchas proezas, hace muchas cosas y, y de pronto sale hasta contando en lo que usted hizo y lo que usted logró. Pero lo que no han visto es que del otro lado hay un conductor que hizo lo que usted cree que usted hizo. No fue usted quien lo hizo el Señor. ¿Por qué así? Para que nadie se gloríe. Es Él quien lo hace. Y esta es la gloria de este pacto. Este reconocimiento es lo que nos mantiene en humildad, que no permite que surja la soberbia de yo lo hice. David mató a Goliat con una piedra en la onda. Pero ¿de verdad fue David el que mató a Goliat? No, fue Yahvé. David mismo lo dijo. Usted ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel y él vengará tu desafío. Entonces, ¿quién lo hizo? Lo hizo Yahvé. Si aprendiéramos que cada victoria que tenemos, cada éxito que logramos, esos muchachos que llegan del colegio y que culminaron con el quinto y recibieron el cartón, que terminaron la secundaria y recibieron el título, el cartón, o que fueron a la universidad y recibieron el cartón, si entendieran, si tuvieran un poquito de cerebro para entender que quien dio la sabiduría, la capacidad, fue nuestro Señor, nuestro Adonai, y no ellos. Su carrera sería gloriosa en todo el tiempo de su existencia. Me decía hace mucho tiempo atrás, el presidente de los cirujanos, médico, terrible médico, que el presidente de ese simposio que viajaba por muchas partes dando conferencias. Y por algunas circunstancias de la palabra se hizo muy amigo mío. Y un día mientras nos tomábamos un café en casa me dijo, Leonel, la gente me elogia y me invitan a todas partes. Si la gente supiera que el que hace esas operaciones es mi Dios, me sentarían a mí por allá y se olvidarían de mí. Ese hombre no empezaba una cirugía sin antes haber orado. Y si había algún enfermera o ayudante de él que no le importaba la oración, le decía, por favor,
sálgase, no me ayude. Solo buscaba gente que creyera en la palabra y en la oración. Amados, ese tipo de humildad es algo grande y es algo glorioso. Esto no ocurre por casualidad o por accidente, es porque usted está, le voy a dar el secreto, bajo la sangre del pacto de la vida de nuestro amado Yahshua. Porque hay un pacto de sangre con Dios y se revela a través de su vida, porque usted mantiene una conexión íntima, continua y ferviente con Dios cada día. El trasfondo de esta palabra tiene su origen en Egipto, cuando fue puesta la sangre del cordero en los dinteles de la puerta de la casa de cada familia. Lo relata ya el capítulo 12 de Éxodo. Fueron librados del ángel de la muerte y del temor cuando pusieron la sangre en la puerta de sus casas. Pero vamos a meternos dentro de la casa. Pero ¿qué debieron estar haciendo para que la promesa fuera cumplida en cada familia que puso la sangre en el dintel de la puerta? En el mundo religioso tradicional, no sé si ustedes vivieron eso, pero cuando sucedía alguna cosa pegaban el grito, sangre de Cristo cubre. Y eso se aprendió como un estribillo religioso de la gente. ¿Tiene eso en realidad efectos sobre las circunstancias adversas? Pues hay que mirar dónde se originó el concepto y en base a eso entender esta verdad de la palabra. Vamos a mirar varias cosas de ese acontecimiento. Moisés ordenó que se metieran dentro de las casas y que hicieran este acto. Mataran el cordero, prepararan el cordero, lo comieran. Si el cordero era muy grande y ellos eran muy poquitos, entonces tenían que invitar de otros lados más gente para que alcanzaran a comérselo todo, que no podían dejar nada. Y poner la sangre en el dintel de la puerta. Ahora ustedes leen la historia ya en Éxodo. Pues bien, y David hace alusión a esta promesa cuando dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Y eso fue lo que pasó en las casas de los israelitas. Se reunieron en las casas y había unidad, había armonía, sencillez de corazón y comieron el cordero. Y cuando vino el ángel de la muerte, Dios puso en esas casas, envió a esas casas bendición porque no fueron tocados y vida eterna. Esa es la gloria de esta palabra. Mis amados, invitar a otros a sus casas para compartirles la palabra trae como consecuencia sus bendiciones, ser guardados de la ira venidera. Muchos no han podido entender, no han alcanzado a comprender la importancia para Dios y la bendición para ellos si invitan a otros a comer el cordero en sus casas. No una comida de la olla y la cocina, no. Una comida del cordero, de la palabra, de darles la palabra en sus casas. Muchos no han alcanzado a comprender la gloria de ese acto. Eso es como cuando alguien invita en su casa a que se haga una reunión, que vaya el pastor y que se reúnen allí. Esas familias muchas veces no alcanzan a entender la magnitud, la grandeza, la gloria de la bendición, haber puesto su sala o su casa para que se levante el tabernáculo a la gloria de nuestro Padre Celestial.
Muchos no alcanzan a entender eso. Quiera Dios que se abran los ojos del entendimiento, porque eso sería glorioso, que cada casa tuviera en cualquier momento una invitación para compartir el cordero a otras personas. Y ciertamente esto fue lo que pasó en las casas de los israelitas, las casas que fueron cubiertas por la sangre. No entró la muerte, tuvieron la vida y comenzaron a vivir una especie de unidad. Había otra cosa importante allí. Ellos aceptaron otras etnias como parte de la familia. Bien curioso, porque si hay alguien que es racista, discriminador, elitista, es un judío. Estaba mirando esta semana la Biblia aramea y mientras estaba leyéndome todo aquello, me metí en las cartas paulinas, cómo escriben los judíos a las cartas paulinas bajo la visión y el contexto judío desde el punto de vista arameo. Oye, desconocen por completo a la iglesia, desconocen al gentil. Donde quiera que Pablo dice los hermanos israelitas. Cuando Pablo dice a la congregación israelita, porque Dios llama a los santos israelitas, pero nunca mencionan la iglesia gentil. La anulan por completo. Pero en aquel día, que era la situación de salir de Egipto y que había una sentencia terrible, mire, aceptaron otras etnias, es decir, se metieron etíopes, se metieron egipcios, se metieron de otros países dentro de esas casas, porque ellos creían en lo que Moisés estaba diciendo y pedían a los israelitas que los dejaran meter y los dejaron entrar y compartieron con ellos porque había un temor tremendo. El ángel de la muerte estaba pasando. Así que frente a esa situación se olvidaron del racismo, de todas esas cosas y compartieron juntos. Así que aceptar a otras etnias como parte de la familia fue otra bendición entre ellos, porque habían otras nacionalidades. De Egipto no salieron solamente israelitas, salieron de diferentes etnias. Y esto ha sido un dilema entre los religiosos, por causa de la discriminación étnica o nacionalista, y hasta por el estatus social. El judío, por ejemplo, no acepta como parte de su pueblo a los gentiles. No, si usted va a cualquier iglesia mesiánica de un rabino, usted se da cuenta que le exigen que hable los nombres hebreos, que cite los libros como los hebreos, que lea la Biblia hebrea, que guarde la ley, que siempre hable de la Torá, y en fin, pero nunca, nunca le dejan hablar de otra cosa, porque ellos desprecian lo que tiene que ver con el pueblo gentil. Así que no es mucha gloria lo que usted está haciendo si de pronto a usted le gustó oír a los rabinos. Está oyendo a alguien que te desconoce. Hay personas en la iglesia que hacen discriminación también por raza, por color, por estatus social, por familia, por economía y hasta por estatus académico. Y la primera cosa que se nos enseña en este acontecimiento es aceptar a todos por igual, donde no hay judío ni hay gentil, dice Gálatas capítulo 3. Donde ya no hay ni judío ni gentil, ni pobre ni rico, esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni académico, ni gente del vulgo. No, todo eso termina. Comienza un pueblo nuevo totalmente.
Y este es un piso importante para el creyente en este pacto de gracia. Y la razón es porque deben aprender a ser partícipes de un nuevo pueblo y una nueva generación, la cual es la iglesia del Señor. Cuando una casa o una iglesia descuide estas normas, no verán la bendición. Por supuesto, hoy más que nunca que se ha levantado la generación, tal como es cíclica la palabra. El apóstol Pablo hablando de los días antes de Yahshua en su nacimiento y muerte, él dijo, como en aquel tiempo se caminaba sin Dios y sin esperanza. Una generación así. Pues hoy estamos viviendo la mismo tipo de generación, una generación sin Dios y sin esperanza. Hoy la juventud no tiene a Dios en su vida. Su Dios es la tecnología, la diversión, el placer, el sistema académico y los logros de ese fruto académico. Dinero, trabajo. Pero Dios no cuenta para ellos. Es la misma generación, tal cual se vivió antes del nacimiento de Yahshua. Porque la historia es cíclica. Cuando se levantó esa gente sin Dios y sin esperanza, Yahshua nació. Y hoy se ha levantado esa generación. Es lo que se va a suceder. Yahshua viene por su iglesia. La segunda cosa que tenemos que ver es que comieron el cordero en su totalidad y en armonía. Porque comer juntos con alegría y señales de corazón es parte del pacto. Comer juntos el cordero, la palabra. Esto es comer la palabra en unidad, sin reproche. Y de la manera que Dios lo ha dicho. Asada, no cocinada. Quiere decir que la palabra debe estar sazonada con fuego del Espíritu y no cocinada con la teología, con los libros, con las ideas, con los conceptos. No, sazonada con fuego. Generalmente cuando vamos a una comida, queremos que se nos sirva cierta parte de carne de la que están asando o del pollo. Y le recomendamos a la cocinera, cuando vaya a servir, a mí me sirve tal presa, que es la que me gusta. Si desafortunadamente no le sirven esa presa, queda disgustado. Pero allí no fue así. Allí había que comer el cordero. Todo había que comerlo. Ahí no había que decir de aquí o de allí, no, había que comerlo todo. Mis amados, reunirnos para un banquete de enseñanza es una gran comida. Hoy estamos en una gran comida. Hoy estamos en un gran festín. Pero a veces nos disgustamos si no nos dan lo que queremos oír y de la manera que queremos que se nos dé. Pero allí no fue así. Y este es el mensaje real de esta comida en Egipto, que nos deja a nosotros una gran enseñanza. ¿Qué es en realidad eh, lo que une la familia en su casa? ¿Qué es lo que los une realmente? ¿La comida normal que se sirve en la mesa? A veces hoy ni eso, porque tenemos tanta comodidad que tenemos televisores en cada cuarto y cada uno recibe el plato y se va para su cuarto a comer en su lugar. ¿O qué es lo que nos une? ¿El programa de televisión o el compartir la palabra, el Cordero de Dios? Esa debe ser la insignia que nos separa del mundo y que nos identifica con Dios. Lo único que buscamos con todo esto frente a personas que nos escuchan o nos ven es que somos fanáticos. Pero amar a Dios, servir a Dios y vivir la palabra y los principios de Dios, si por eso me llaman fanático, entonces soy de los más fanáticos de la historia. Yahshua dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Como ven, esto es una grande y gloriosa bendición. Mucha gente no permanece en la palabra porque descuidan esta norma. Compartir la palabra es compartir vida, es compartir santidad, es compartir unidad, es compartir vitalidad. Una casa que comparte el cordero vive en salud total y aleja de sus vidas la muerte y lo preparan para el viaje, porque fue lo que pasó en Egipto. En tercer lugar, dentro de esas casas sucedía otra cosa. Estaban comiendo, estaban juntos, de diferentes etnias, no había discriminación de ningún tipo y comían listos y preparados para el viaje, con sandalias amarradas y, y la bolsa de la ropa lista y todo arreglado para salir. Debían estar vestidos con ropa de viaje y maleta preparada. Toda persona que piensa viajar alista todo y se prepara para dicho fin. Eso mismo sucedió en aquel momento dichoso de Israel al salir de Egipto. Comieron el cordero, estuvieron en familia, pero a la vez estaban preparados para salir. Y ese es el otro mensaje de este episodio que nos narra la Escritura. Hoy hay personas que esperan la venida del Señor en su mente, pero no en su comportamiento de vida. Ahí no están preparados. No tienen armonía en el hogar, discriminan, viven quejándose, no comen la palabra juntos, no tienen unidad, no conocen autoridad, pero en su mente esperan al Señor. Puede haber de pronto una gran sorpresa para estas personas y una sorpresa no agradable. Bueno, la Biblia dice de los creyentes en el final del tiempo, dice, y vencieron, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. David dice, hará proezas por medio de la sangre del Cordero. Hará proezas y el que le da la victoria es el Cordero de Dios. Él es el que le da las fuerzas para vencer. Le da el coraje para hacer lo que nunca se animó a hacer. Por eso Pablo decía, todo lo puedo. Tremendo tipo, ¿verdad? Todo lo puede. Nada le queda grande. A nada le teme. Frente a todo lo que le decía, todo lo puedo. Pero la última frase era lo importante. En Yahshua que me fortalece. Ese es el complemento del verso que hemos leído. Tú lo puedes, pero en Él. Y cuando sucede, Él lo hizo. Esa es la gloria de esta palabra. Esa valentía, esas fuerzas se sacan en la comunión y la armonía con el Señor. En las largas horas de oración y comunión, usted se fortalece y se llena de su presencia y de su gloria. Saque de sus vidas los miedos, la cobardía. Remueva eso de su vida y sepa que usted es uno de los valientes del reino de Dios que va a establecer la gloria de Dios en su casa, en su familia. Antes que se vaya de esta tierra, tiene que haber cumplido el plan por el cual Dios lo hizo nacer. He llamado sin desmejorar ningún tipo de trabajo, porque todo trabajo es honroso y es bendecido de Dios. Todo trabajo. Pero escúcheme con madurez lo que le voy a decir. Debe pensar que Dios no te creó, ni te envió a la tierra, ni fue a la cruz para morir tan cruenta cruz, tan cruenta muerte, y luego se levantó declarándote en victoria
diciéndote que iba a morir en tu vida, a vivir en tu vida, para que tú fueras el mejor vendedor de empanadas, o la mejor estilista, o la mejor que arregla las uñas, o el mejor constructor, el mejor ingeniero. Ese no fue el plan de Dios. No fue ese el plan de Dios. Digo que todo eso es bendito de parte de Dios. Pero todo lo que Dios hizo, Dios no dijo, te voy a mandar a la tierra y yo voy a morir por ti, voy a vivir en ti para que construya las mejores empanadas del mundo. Dios no, ese no fue el plan de Dios. Mire, Él te sentó en los lugares celestiales para gloria de Él. Hay un propósito más grande para desarrollar en esta tierra y debe poner en primer lugar tu misión, el proyecto de Dios y luego las demás cosas relativamente serán de grande bendición. No va a pasar en esta tierra pensando cuándo se va a jubilar y que cuando sea entonces se va a ir a jugar bolos, a sacar a pasear el perro. Y después, como lo hemos visto, se da cuenta que llega la vejez y está molestando en todas partes y nadie lo quiere. ¿Cómo no va a molestar? Si no está haciendo lo que debe de hacer, va a molestar en todos los lados. Hay una anécdota que me llamó mucho la atención de un padre que tenía dos hijos. Vivía en Latinoamérica y uno de ellos se vino a los Estados Unidos y otro se fue a Europa. Por un tiempo, el de Europa le escribió una carta y le dijo, papá, tú deberías de salir, moverse de ese estado, de no estar, permanecer allí. ¿Por qué no se va para los Estados Unidos y disfruta? A los otros días le escribió el de Estados Unidos y dijo, papá, usted debería de moverse y salir a estirarse, a mirar las cosas. ¿Por qué no se va para Europa? Todos querían lo mismo, pero ninguno lo quería tener. ¿Sabe usted que así sucede desgraciadamente con muchos padres que sus hijos no los quieren tener? La mejor salida que ven es un lugar, un ancianato, un lugar de gerontología. Pero cuando hay uno que le sirve a Dios y llega al final de sus días, Dios cuida de él y el amor de Dios se derrama en sus hijos a favor de ellos. Es diferente tener una vida en el Señor a tener una vida dependiendo de cómo está el mundo. Cuando es así, lo quieren tener en todas partes. Qué lindo cuando una persona vive para Dios, sirve a Dios, tiene ríos de agua viva que fluyen de su vida, que está en la presencia del Señor, que tiene esa bendición de Dios. Va a algún lugar y los hermanos, la gente, ¿por qué no va a mi casa? Camina y se toma un tinto conmigo. Va y desayuna en mi casa. Bueno, y entonces va y almuerza conmigo. Bueno, entonces va y cena conmigo. ¿Cuándo? Lo quieren tener en su casa un rato. Pero hay personas que, ay, que no ven esa persona. Ay, qué pereza. Que no venga. Porque no habla bien, porque se queja, porque critica, porque no tiene nada que dar. Le fastidia. Qué tristeza. Algunos antes de los 80 no van a estar más. Y usted va a estar después de los 80 con ángeles a su alrededor, con buena salud y con prosperidad. Con ángeles a su alrededor. Esta mañana mientras estaba yo preparando un café en la cocina, mi esposa trabajando,
Le dije, María, alguien pasó para el cuarto, ¿verdad? Sí. Son experiencias que siempre tenemos a diario. Pues bien, Dios nos da capacidad de estar triunfando sobre los enemigos, cumpliendo el plan de Dios sobre la tierra, creciendo, multiplicándose, alcanzando el sueño de Dios sobre esta tierra. Pero eso es clave que usted comience hoy a liberar la bendición en su vida, lo que ya Dios puso dentro. Usted nació para ser próspero en su alma, en su espíritu y en lo que le rodea. ¿No se siente incómodo que usted no haya avanzado en la vida? Ahora podemos desarrollar el plan de Dios para lo cual fuimos llamados. Nosotros también ya cruzamos el Mar Rojo y ahora vamos a tomar posesión de lo que nos pertenece y de todas las promesas de Dios. Quizá ha pasado por situaciones difíciles, pero ya no la va a tener nunca más en la vida. Recuerde que tiene tres principios en ese cubrimiento de la sangre sobre el dintel de la puerta. A veces fue emocionante ver que en el momento de la necesidad apareció la provisión. Maravilloso es ese momento. Estaría todo el día contándole esas cosas a la gente diciendo lo que le faltaba y que aparecieron de una manera sobrenatural, que alguien llegó para darle las cosas. A veces hasta cosas sencillas, cosas que experimentamos muchas veces. Yo recuerdo que una ocasión partíamos a compartir la palabra. Llegamos a una finca y le compartíamos a las mujeres que estaban allí, algunos obreros y tal cosa. Y recibieron la palabra con gozo. Luego nos despedimos, oramos por ellos y nos despedimos. Como a los dimos la vuelta al despedida, dice la señora y el esposo, oye, espere un momento. Oye, una pregunta que queremos hacer. ¿Ustedes cómo viven? Yo dije, bueno, nosotros vivimos de la gracia de Dios, que Dios es nuestro Padre. Ah, qué bueno, entonces espérate. Oiga, nos mandieron una maleta de todo lo que produce la finca que veníamos cargados para la casa. Dios hace cosas extraordinarias. Nosotros estábamos dándole la palabra y recibimos una bendición. ¿Sabe qué es lo que a veces es malo? Que cuando hablamos tratamos de producir lástima para que nos den. Tratamos de manifestar la necesidad que estamos pasando para tocar el corazón y que nos den. Eso es un absurdo en nuestra vida. Los creyentes del pacto de gracia no son así. Hay momentos que tenemos que darle muchas gracias a Dios por esa misericordia. Pero usted va a poner los pies en un lugar donde nunca estuvo parado. Va a hablar con gente que nunca se imaginó que podía llegar a hablar si no fuera porque el Señor está en su vida. Dios lo va a llevar a esos niveles y va a tener que levantar los brazos al cielo agradeciendo al Señor. Usted tiene que desarrollar su fe y hacer crecer todas las áreas de su vida. La provisión ya está, pero es esa adoración, esa alabanza, esa dependencia de Dios la que va a abrir esa bendición. Usted deje liberar de su corazón la bendición de Dios en su vida. En la mañana cuando se levante, libere la bendición de Dios. Que yo me levanto y digo, Dios mío, a esta edad y todavía siento el valor de levantarme con ánimo. Oiga, qué gozo, qué alegría. No me duele ni una muela. Bendito sea el Señor. Oiga, y me da usted día para disfrutarlo. Lo voy a vivir para gloria de Dios. Padre, gracias porque me permite todo esto. Esto es una gloria, Señor. Haz, Dios mío, que yo pueda hacer una bendición para mi esposa y una bendición para los que me llamen y me escriban. Oiga, yo empiezo a liberar bendición. Haga eso. No se levante quejándose por la lluvia.
porque tiene que madrugar. Yo madrugo a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. No se canse por madrugar, no se queje por madrugar. No, gócese. Alabe a Dios por ello. Dele gloria a Dios del cielo por las cosas importantes y gloriosas y por las cosas pequeñas que hay en su vida. Libere la bendición. Cuando tú liberas la bendición de su vida, viene retrospectivamente otra bendición sobre su ser. Cuando piense que ya no hay más nada que hacer, ahí verá la mano de Dios operando. Entonces diremos, en Dios haremos proezas. No sirva a Dios por las cosas que necesita de esta tierra. No, no caiga en esa trampa de la carne. Conságrese a Dios para que Dios le dé. No, eso no es así. Mire, no haga lo que hizo Jacob. Si tú me guardas en mi ir y me prosperas, cuando yo regrese te doy los diezmos. Es lo que hizo Jacob. Hay muchos creyentes así. Si tú me bendices en este trabajo, te doy los diezmos, Señor. Y algunos después de que prometen, hasta se olvidan. Pero es que esa no es la manera, ¿no? Usted no le sirve a Dios por las cosas que usted pueda recibir. Usted sirve a Dios porque Dios es Dios soberano, grande, admirable, majestuoso y admirable. Y tú eres su hijo y vino aquí para seguir lo mismo que estábamos haciendo en la tierra del cielo, en la gloria de Dios. Alabarle, adorarle y exaltarle, sin ningún interés de nada. Ningún ángel se postraba delante de Dios para adorarle, para que le diera esto o aquello, porque era un ángel. Y aquí seguimos siendo ángeles. Entonces, por eso es que dice la palabra, adoremos a Dios en espíritu y en verdad, no como carnales. Sírvale a Dios como ángel. Y usted verá cómo se derraman las bendiciones sobre la responsabilidad que Dios tiene con este cuerpo sobre esta tierra. Pero no lo haga para que venga eso. Sirve a Dios porque esa es su misión, tu responsabilidad cada día. Y de lo demás se encargue el Señor. Te va a bendecir en lo que usted tiene y en lo que usted hace. Yo declaro, mi hermano amado, que usted aprende a liberar la bendición. Aprenda a liberar la bendición. Y si un pensamiento viene de la carne o del diablo para que usted se queje, calle, no hable. Que vio algo por allá y que pensó criticar, no le prestaré mi boca al diablo para criticar. No le prestaré mi boca al diablo para quejarme. No le prestaré mi boca al diablo para hablar algo que no es así. Use su boca para gloria de Dios. Y de lo demás Dios se encarga para bendecirte en abundancia. Yo los declaro en esta hora bendecidos con toda bendición. Liberen la bendición que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Bendecidos con toda bendición.